¿Qué es la extinción? La extinción es la desaparición definitiva de alguna especie, animal o vegetal sobre nuestro planeta. Es un proceso irreversible. Hace millones y miles de años se produjeron extinciones por causas naturales, pero en los últimos siglos se han acelerado por la acción directa o indirecta del hombre. De esta forma, se priva definitivamente de organismos, incluso no descubiertos aún, que podrían ser beneficiosos. Es decir, que con la extinción, organismos que pudieron ayudar a un beneficio para la evolución no pudieron desarrollarse. Tipos de extinción. Una extinción terminal es aquella en la que todos los miembros de una o más especies mueren sin dejar ninguna descendencia. Extinción de fondo. Es la más común y consiste en la desaparición progresiva de una o varias especies a lo largo de cientos o miles de años, hasta no dejar ninguna descendencia. Es aquella en la que un número de especies inferior al 10% de las existentes desaparecen en un año. Debido a su lentitud, la naturaleza va reemplazando su nicho ecológico lentamente y no supone un gran trauma para el sistema. Es decir, la naturaleza reemplaza la especie extinta por otra, y como es lenta, no se nota dicha extinción e incluso dicho reemplazo. Extinción masiva. Esta extinción es la más interesante para geólogos y paleontólogos, ya que puede desarrollarse de dos formas. 1. Terminando con el 10% de las especies o más en menos de un año. Y 2. La que necesita hasta 3,5 millones de años, pero aniquila a más de la mitad de las especies. Las extinciones masivas son alteraciones muy considerables en la evolución de la vida. Se producen muy rara a la vez y les sirve a los paleontólogos para marcar el principio y el fin de distintas eras geológicas. Un ejemplo de esto son los fósiles que dejaron los dinosaurios hace millones de años. ¿Cuál es la diferencia de estos dos tipos de extinciones? La diferencia entre estas extinciones es que la extinción masiva se da en un lapso de tiempo más corto que la extinción de fondo. Se extinguen más del 10% de las especies en un año. Es más notoria y se produce muy rara a la vez. En cambio, la extinción de fondo se da más lento, a lo largo de miles de años. Se extinguen menos del 10% de las especies en un año. Es menos notoria ya que se reemplaza su nicho ecológico y es muy casual que ocurran. Ejemplos de grandes extinciones. Primera gran extinción. Cámbrico-Ordovícico. Tuvo lugar en los comienzos de la era Paleozoica. La vida se concentraba casi totalmente en el mar, y esta es la razón por la que los seres marinos fueron los únicos afectados en dicha extinción. Existen pruebas que afirman que esta extinción estuvo dividida en 4 partes. La primera causó la desaparición de los trilobitas más antiguos y los arqueociátidos. El resto de las extinciones afectaron a los demás trilobitas, a los braquiópodos y a los conodontes. Los científicos creen que el causante del exterminio del 95% de las especies marinas puede ser un periodo glacial o la reducción de la cantidad de oxígeno disponible. Segunda extinción masiva, entre el Ordovícico y el Silúrico. Tuvo lugar hace aproximadamente 440 millones de años, en la transición entre los periodos Ordovícico y el Silúrico. Se cree que fue a causa de los movimientos geológicos internos, los cuales produjeron derretimientos de glaciares con la consecuente subida del nivel de los océanos. Afectó tanto en la vida marina
ya que produjo un 60% de especies desaparecidas. Otras, como los trilobites, braquiopodos y graptolites, los cuales se redujeron considerablemente. Tercera extinción masiva, periodo devónico. Ocurrió hace aproximadamente 360 millones de años. Fue causada por grandes glaciaciones que redujeron las temperaturas y el nivel del mar. Las especies que vivían en aguas cálidas fueron las más afectadas, 70%, y se cree que los corales nunca más volvieron a ser lo que habían sido. Se desconoce aún qué produjo estos cambios en el planeta, y aunque una teoría sugiere que pudo haberse tratado de un meteorito, el asunto está todavía en debate. Cuarta extinción masiva, entre el periodo Pérmico y Triásico. Sucedió hace 250 millones de años. Fue la que más ha impactado la vida en la Tierra, en toda su existencia. Tanto es así que desapareció un 95% de las especies. Existen dos teorías para explicar esto. La primera menciona el impacto de un asteroide contra el planeta. La segunda, una erupción volcánica que afectó los niveles de oxígeno de la atmósfera. Quinta extinción masiva, entre el periodo Triásico y Jurásico. Sucedió hace aproximadamente 210 millones de años. Ante la falta de evidencia, se cree que la causa debió ser volcánica. El flujo de lava procedente de la región central del Atlántico afectó enormemente el continente Pangea, dividiendo esa región en lo que ahora conocemos como el océano homónimo. Probablemente las temperaturas subieron a valores que afectaron la vida marina y terrestre. Sexta extinción masiva, entre el periodo Cretácico y Terciario. Tuvo lugar hace aproximadamente 65 millones de años atrás. Es la más famosa de todas las extinciones porque en esta desaparecieron los dinosaurios. Se cree que la causa probablemente fue el impacto contra la Tierra de un asteroide de grandes proporciones que provocó el cráter de Chicxulub en la península de Yucatán. Un gran porcentaje de los géneros biológicos desapareció, incluyendo los reptiles gigantes. Séptima gran extinción, Holoceno. La extinción masiva del Holoceno fue la extinción de especies que ocurrió en el último periodo geológico, el Holoceno. La extinción abarca desde el mamut hasta el dodo. Durante este periodo se produjo la desaparición de los grandes mamíferos que habitaban la Tierra, conocidos como megafauna. Cerca del final de la última glaciación, entre 9.000 y 13.000 años atrás. ¿Cómo sabemos de dichas extinciones? Gracias a la paleontología y arqueología podemos saber de la existencia de estas especies extintas, en qué época vivieron y aproximadamente hace cuánto se extinguieron. La paleontología es la ciencia que estudia los seres orgánicos que habitaron en la Tierra en épocas pasadas y cuyos restos se encuentran como fósiles. La arqueología es la ciencia que estudia los cambios físicos que se producen
desde las sociedades antiguas hasta las actuales, a través de restos materiales distribuidos en el espacio y conservados a través del tiempo. Causas de la extinción. Existe la teoría que atribuye todas o casi todas las grandes extinciones a impactos meteoríticos. Se ha establecido estadísticamente que aproximadamente cada 100 millones de años un asteroide kilométrico impacta contra la Tierra. Si se tiene en cuenta que la vida pluricelular lleva unos 600 millones de años, deberían de haber habido entre 5 o 6 grandes extinciones desde entonces. Las otras posibles causas atribuidas a estas extinciones son grandes glaciaciones globales o a erupciones masivas, que se consideran entre los efectos secundarios de gran impacto. Otras causas apuntan a las fluctuaciones del campo magnético terrestre, llevadas a cabo mediante la sucesión de cambios de polaridad, que provocan una fuerte disminución de la protección de la Tierra frente a la fuerte radiación cósmica durante los periodos en los que se producen. También se considera como causa probable de extinciones menores o incluso de las más masivas a explosiones de las supernovas cercanas. Hoy en día se ha comprobado que el hombre moderno ha sido el principal responsable de alterar los ecosistemas marinos y terrestres, por lo que el mundo ha experimentado un cambio climático y por ende muchas especies se han extinto. Podemos concluir que la extinción es la desaparición total de una especie, animal o vegetal, sobre nuestro planeta. Durante la larga historia de la Tierra han habido muchas extinciones causadas por cambios climáticos, vulcanismo, inundaciones, sequías, meteoritos, etc. Sin embargo, en los últimos años, la gran mayoría de las extinciones de flora y fauna se deben al impacto directo o indirecto de las actividades humanas. Las perturbaciones causadas por nuestras actividades disminuyen el área de distribución de las especies y reducen a las poblaciones poco a poco. Cuando las poblaciones son pequeñas, su riesgo a la extinción aumenta debido a diversos factores. Las poblaciones pequeñas son más susceptibles a desaparecer por fenómenos naturales, como lo son incendios, ciclones, sequías, etc. Son más susceptibles a la pérdida de variabilidad genética, ya que cada vez están más emparentados. Las extinciones son procesos irreversibles y siempre van a ocurrir con el paso de los años. Incluso puede que en este preciso momento estén ocurriendo. Cuando una especie está amenazada o en peligro de extinción, da una advertencia a la humanidad de que algo no está funcionando bien. La biodiversidad es más importante de lo que creemos, porque enriquece el suelo, limpia el agua y hasta crea el aire mismo que respiramos. Cada vez que se extingue una especie, estos valores se vuelven más inestables. Cada especie es algo así como la pieza de un gran rompecabezas. Al extinguirse una especie, se pone en riesgo la diversidad biológica y se crea un desequilibrio en la naturaleza. Esto se puede demostrar con las especies ya extintas y los cambios que ocasionaron. Por eso es importante preservar la vida de las especies para poder preservar la vida en nuestro planeta. Es importante mencionar que la desaparición de los seres vivos favorece el desarrollo de nuevas especies. De esta forma, los seres humanos han logrado evolucionar gracias a la extinción de sus competidores, aunque en opinión de algunos expertos es un escenario de extinción masiva en el que se han desaparecido muchas especies, y lo cual no garantiza el futuro del Homo sapiens, es decir, nuestro futuro.